Entonces nuestros hijos necesitan algo que se llama anticipación. ¿Qué es la anticipación? Eso suena muy lindo, pero en realidad es de las claves principales en la crianza de los niños. Cuando nació mi hija se revuelve un montón de emociones porque es como, ¿qué dirán? O sea, ¿qué dirán las personas? Porque mi hija me hizo una pataleta y yo soy psicóloga y no debería hacer pataleta. Sí. Venga, me cambia el hijo. Entonces yo miro al hijo, miramos qué está pasando y el niño nos entrega información de por qué está reaccionando así. No tienes que hacerlo perfecto, ni tienes que tener algo exagerado a la mano para hacer. Es que lo que tengas en tu conciencia, no voy a explotar, me voy a controlar, me voy a controlar. Esto es Psicología para la Vida Real, un podcast de salud mental. Soy Laura Galeano, psicóloga clínica. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Psicología para la Vida Real. Hoy con un tema súper interesante que es la maternidad real. ¿Cómo convive una mamá? En este caso tenemos a Juli, que además de ser mamá, pues también es psicóloga, especialista en patología infanto-juvenil y modificación de la conducta infantil. Entonces, vamos a estar hablando de esos temas cotidianos de la vida real, pero también además de ser mamá, pues nos va a orientar Juli en algunas cosas psicológicas, alternativas, estrategias. Entonces, Juli, para empezar, primero darte las gracias por querer acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Lau, por esta invitación. Bienvenidos. Quiero contarles que a mí esto me apasiona muchísimo porque de hecho ya tenemos muchos papás conscientes, ya tenemos muchos papás que quieren criar diferente. Sin embargo, cuando lo llevamos a la realidad, es como que queremos hacer todo al pie de la letra y nos olvidamos de cómo es nuestra familia, qué esencia tiene nuestra familia. Entonces, a veces la teoría es muy linda, pero no se adecua a nuestra cotidianidad. Entonces, me encantan estos espacios. Gracias a ti por la invitación y acá estoy a disposición de ustedes. Bueno, y es que lo importante acá es eso, es acercar a las mamás y a los papás a la teoría de la psicología, que dice la psicología para la crianza, para las pautas diferentes que tenemos en el día a día, pero sobre todo, ¿qué nos dices tú como mamá también en esa realidad? Que eso es lo que me parece súper especial. Julia, ahorita estamos empezando el colegio, otra vez los niños están de vuelta a la rutina, con mucha irritabilidad algunos, se cansan más otros, los papás también lidiando como con ese comienzo otra vez de la rutina. ¿Qué importancia tiene eso, el saber manejar eso en el día a día? Es súper importante, ¿cierto? Primero que todo, el mantener rutinas o secuencias. A mí la palabra rutina me parece un poco aburrida, pero es como una secuencia, sí, como un paso a paso. Bueno, si hago esto, ¿qué sigue? Y luego a qué voy, ¿cierto? Es súper importante porque nuestros hijos están aprendiendo en la marcha. Entonces nuestros hijos necesitan algo que se llama anticipación. ¿Qué es la anticipación? Es yo poderle decir a mi hijo cuánto tiempo tienes para algo, ¿cierto? Cuándo cambiamos de actividad y qué sigue en la próxima actividad. Porque si no, nuestros hijos, digamos que en este momento estamos en un video, ¿cierto? Pero me entra una llamada. ¿Qué hace eso en mi cuerpo? Como que, uy, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Lo mismo pasa con nuestros niños. Entonces ellos están entretenidos en una actividad, están pasándola bien, y si yo simplemente la corto, obviamente va a haber una irritabilidad o un malestar de por qué lo estás haciendo, ¿cierto? Es algo injusto. Entonces, ¿cuál es la importancia? El poder anticipar a nuestros hijos, que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer y que nosotros los vamos a acompañar. Papás, lo que es primordial, y es que nosotros tenemos que estar en calma para poder acompañarlos a ellos. Eso suena muy lindo. Sí, estar en calma, la autorregulación emocional y que el papá se controle, eso suena muy lindo, pero en realidad es de las claves principales en la crianza de los niños. Que los papás logren regularse y que lo sientan posible. Yo creo que los papás escuchan eso y dicen, ay, sí, muy linda la teoría, pero no, en realidad lo pueden hacer. Lo que pasa es que hay que trabajarlo de forma consciente. Ahí sí, Juli, como mamá, ¿cómo haces tú para tratar de controlarte, de regularte y de no como mezclar esa emoción con la que puede estar sintiendo tu niña? Porque eso sería más catastrófico para ella. Ok, quiero empezar con una experiencia muy personal. Sí. Y es que cuando nació mi hija se revuelve un montón de emociones porque es como, ¿qué dirán?
O sea, ¿qué dirán las personas? Porque mi hija me hizo una pataleta y yo soy psicóloga y no debería hacer pataleta, ¿cierto? Entonces digamos que es un peso de, pues más chicas, que soy psicóloga y soy la mamá, ¿cierto? Sí, te comportas, por Sí. favor. Entonces, si alguna está en mi caso, quiero decirles que somos mamás. En la casa no somos psicólogas, somos mamás. Sí. Mamás con herramientas que tenemos que hacernos cargo y tenemos que Y utilizarlas. tu hija ni sabe que eres psicóloga, o sea. Ella ni sabe qué es eso todavía. Sí, Entonces, exacto. ¿qué es? Por ejemplo, en la modificación conductual, normalmente los papás vienen y dicen, ven, es que mi hijo tiene este comportamiento que no me gusta o que está siendo disruptivo, que está cortando todo lo del día. Y cuando vamos a indagar, nosotros los adultos somos los que perpetuamos las conductas de nuestros hijos. Ok, Ejemplo, mi hija está llorando por un confite. Es normal el llanto por un confite a cuando yo le digo, no te lo voy a dar. Es normal, Esa es esperable. frustración. Exacto, es esperable. ¿Qué pasa? Si yo dentro de eso no me regulo y no aguanto, por ejemplo, el llanto, que en momentos pasa, Sí. yo le digo después, ay, mija, vea, tome, cálmese, ¿cierto? Ok. Eso que está haciendo es que mi hija aprenda que mi no vale. Y que si yo sigo llorando, ojo, no es que el llanto no sea normal, es normal. Es la forma en la que estamos reaccionando ante ese llanto. Entonces, si yo ante ese llanto cedo y quito la norma, ¿ella qué aprendió? Ah, Ir todo con llanto. exacto. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Voy a una estrategia. Acompaño la emoción, acompaño la frustración, pero mantengo el límite. Ok. Entonces, mamá, quiero un dulce, mi amor, no se lo... ¡Ah! La abrazo, mi amor, sé que estás frustrada, sé que quieres tomar el dulce, en este momento no te lo voy a dar. Si hay una justificación, podemos explicar la justificación. Eso sí, cuando ya esté un poquitico más calmada, ¿cierto? Sí. Eso ya es otro paso a paso. Ok. Entonces, ¿ahí qué hago? Yo la puedo abrazar, yo la puedo apapachar, la puedo llenar de picos si ella me lo permite. Y eso no quiere decir que yo esté pasando encima del límite. Ok. Listo, entonces mira que ahí están como, Sí, como sí. la diferencia entre ambas Sí, cosas. porque creo que también en medio de una pataleta, por ejemplo, hay cosas como validar y acompañar, pero hay otras que definitivamente sí papás eliminen de sus conductas, como por ejemplo decir no llore, ¿sí? No llores, no hagas eso, no tienes por qué ponerte así. Y lo otro es tratar de explicarle la razón por qué no está pasando lo que el niño quiere en medio de su pataleta. Porque el nivel emocional está tan alto que no va a saber racionalizar lo que le estamos diciendo y lo que le estamos explicando. Por eso lo que tú decías, abracemos, acompañemos hasta donde el niño lo permita y después entramos a racionalizar un poco la situación. De hecho, en esa modificación conductual, los papás vienen como que, cámbiame mi hijo. Sí. Venga, me cambia el hijo. Entonces, yo miro al hijo, miramos qué está pasando y el niño nos entrega información de por qué está reaccionando así. Y ya luego le digo, vengan papás, ¿cierto? Sin culpa, desde la responsabilidad, desde el amor, desde el entender que podemos estar cansados, un montón de cosas que nos pasan cotidianamente. Yo digo, vengan papás, su hijo está reaccionando así. Esta es la situación global. Eso quiere decir que para que su hijo cambie de conducta, ustedes tienen que responder diferente. ¿Cómo así? Sí, entonces ahí ya es donde los papás nos empezamos a regular. Yo cómo me regulo, cómo lo acompaño. Si es que él está llorando, y yo me acuerdo que cuando a mí me lloraban, me gritaban y yo ya me callaba, entonces ¿qué hago con esas ganas de gritar? Trágueselas. Sí. O sea, trágueselas, respire todas las veces que sea necesario y acompaña a su hijo en calma, porque en última instancia eso es lo que va a hacer que ellos puedan llegar a la calma. Exacto. Y porque yo creo que la regulación en el adulto puede empezar por un tema de conciencia. Es decir, no tienes que hacerlo perfecto, ni tienes que tener algo exagerado a la mano para hacer. Es que lo que tengas en tu conciencia, no voy a explotar, me voy a controlar, me voy a controlar por él, por ella. O sea, eso es una mamá cuando piensa en el bienestar de su hijo, saca la fuerza donde sea, y un papá también, y logran regularse. Ya después tener unas estrategias de autorregulación emocional, como por ejemplo contarle a la pareja lo que pasó, o a la mamá, o escucharse un podcast, hablarlo con alguien. O sea, ya esas regulaciones se deben dar, pero en el momento es mucha conciencia. No Y me voy a- decisión. Sí, y decisión. Entonces, pero qué, Juli, es posible. O sea, a veces uno escucha a los papás
que llegan como con una desesperanza, como que esto de la crianza no es para mí, y son cosas, son paso a paso que es posible para todos. Y lo que tú decías ahorita es, papás y mamás, la terapia psicológica de los niños, que tanto la atendemos Juli y yo, es principalmente para los papás, que a veces preguntan cómo y por qué. Juli les acabo de explicar la razón, ¿cierto? De hecho, en ocasiones, digamos que comportamientos en los niños que viene predispuesto por una condición, ¿cierto? Entonces el cerebro no se sabe regular, el cerebro es explosivo, ¿cierto? Cuando esto ocurre, lo que hacemos es enseñarle al niño otras formas de reaccionar, mientras que le enseñamos a los papás cómo acompañar. Exacto. Porque entonces es entender que el niño está reaccionando así, sin importar si tiene condición o no, ¿cierto? Algún diagnóstico, alguna predisposición, no importa. El niño reacciona así porque le funciona y porque tiene una incapacidad. Ahorita hablabas de una parte del cerebro. Hay una teoría que se llama el cerebro triuno, que es como una forma un poco fácil de explicarla, ¿cierto? Es sencilla. Entonces está el cerebro reptiliano, que es el que nos mantiene en alerta y en supervivencia. Está el cerebro límbico, que es el emocional, ¿cierto? Y está el neocórtex, que es esta parte que nos da razón. Obviamente cuando nacemos con el cerebro completo, pero a medida que vamos creciendo, el cerebro se va desarrollando desde abajo hacia arriba. Entonces, los niños hasta los 2 años más o menos están en modo supervivencia. Okay. De los 2 en adelante ya el modo supervivencia se le combina con el modo emocional. Entonces imagínate una situación que a mí no me gusta, que mi cuerpo reacciona así, le está poniendo una emoción y yo no sé qué es. Porque los niños no saben, los papás deben comprender que el niño no sabe qué es la rabia, qué es la frustración, qué es la tristeza, y desde ahí la importancia de que los sepan acompañar. De hecho, ¿qué sabe el niño? O cómo empieza a guardar información en esta parte que es la que más adelante lo va a regular, por cómo nosotros reaccionemos. Exacto. Si yo cuando mi hijo, a mí me ha pasado, ojo, me ha pasado, soy ser humano y yo me disculpo, esa es mi herramienta poder. Con tu hija. Sí, o sea, llega un punto en el que uno está tan agotado o tan pensante en otras cosas que es como que yo siento que mi hija está gritando mucho, porque eso para poner límites está sola, afortunadamente. ¿Tú les has enseñado a poner límites? Sí, claro, es un proceso. Okay. Ay, eso lo podemos hablar más adelante. Claro que sí, me encanta. Entonces, digamos que ella lo sabe poner, pero cuando la veo muy así, yo me evalúo, ¿qué ha estado pasando en la semana? Claro, como he tenido la agenda también así, ella todo lo está haciendo así. Entonces, digamos que es el reflejo de, mamá, cálmate, porque si tú estás funcionando así, mira yo cómo estoy funcionando. Entonces, ya lo que hago es evaluar, hacer como introspección y empezar a mirar qué tengo que cambiar dentro de lo que estaba haciendo. Sí. Y eso hace que ella inmediatamente se regule. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está así, a mí se me sale el cerebro reptiliano también. Claro. Entonces ya empiezo así, como... Y después digo, no, espérese. Antepongo esta, que es la que me da la razón y el control de impulsos. Digo, no, espérese, yo soy la adulta. Tengo que evaluar por qué está respondiendo así. O simplemente es una respuesta normal a algo que no le gustó. ¿Cómo la acompaño con las herramientas que tengo y con lo que a ella también se le ha brindado? Entonces ahí ya uno baja y la acompaña. Esa forma en la que yo acompaño es lo que va a hacer que a ella le quede guardada y vaya desarrollando, por así decirlo, conexiones neuronales, en esta parte. Entonces ya cuando ella crece, para ella hacer más automático la forma de reaccionar como yo le enseñé a esa explosiva que también nos ha pasado, ¿cierto? Pero entonces la vamos como regulando. Sí, de esa misma forma podríamos decir, por ejemplo, que si la niña está llorando o si el niño está llorando, la manera como acompañemos ese llanto y esa tristeza es lo que les va a quedar a ellos para entender que no es malo, para entender que lo pueden hacer, que no hay ningún problema. Pero si el niño llora y lo primero que escucha es un no llore por eso, ¿sí? Lo que le estamos enseñando es que es malo, que no puede llorar, que tiene que ser fuerte, y ustedes ya se imaginan de ahí para atrás lo negativo que es eso. Juli, quisiera que habláramos un poco para ir cambiando de temas que me parece muy interesante, los tiempos, cómo manejar mamás y papás sus propios tiempos, que sus tiempos de calidad versus todos los tiempos de los niños. Hay mamás y papás que piensan que tienen los hijos y se les acabó su tiempo, se les acabó sus espacios de bienestar, de entrenamiento, de salidas sociales,
¿Y cómo manejas tú eso como mamá? Ok, bueno, digamos que esa es una herramienta que yo adquirí incluso previo a ser mamá. Y es que una colega también hace muchos años me dio una herramienta divina que es como un proyecto de vida. Okay. Entonces uno ahí se da cuenta dentro de las esferas pues que explican, y es que los hijos están con la misma partecita de los hobbies y la creatividad. Okay. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando uno se es mamá, digamos que el tiempo no se reduce. Tenemos las mismas horas que todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo ya tengo que entender que es que hay una persona externa a mí que depende de mí. Okay. ¿Cierto? Entonces cuando ya decido eso, no es fácil destruir los tiempos sin culpa. Porque eso también pasa la palabra culpa, es como que dejé el niño con la suegra, con la abuela, y no me puedo demorar, no disfrutémoslo. Sí. ¿Cómo se puede hacer? Yo que implemento, yo lo que hago es escribir como en la semana, cómo tengo mis horarios. Okay. Y ahí me doy cuenta de en qué momento estoy compartiendo con ella. Ejemplo, yo la levanto ya temprano, yo me levanto antes de levantarla a ella para estar lista. Cuando yo ya la despierto a ella en la mañana, lo que hago es disponerme para acompañarla a ella en su cotidianidad. Okay. O sea, ella se baña sola, pues entonces la acompaño, estoy pendiente, desayunamos juntas, le ayudo a vestir, Entonces mira que ahí también es otra forma de compartir tiempos, porque sé que durante el día va a ser un poco complejo, ¿cierto? Okay. En la noche lo mismo. Yo trato de hacer lo que más pueda en horario laboral para que cuando llegue a casa poderme disponer con ella, ¿cierto? Okay. ¿Hay días en los que no se puede? Sí, hay días en los que no se puede. ¿Cómo lo he manejado yo? En esos momentos es muy importante que nuestros hijos sepan jugar solos. Okay. ¿Cómo así que sepan jugar solos? Miren, papá, yo sé que a veces es muy abrumador que nuestros hijos nos digan, estoy aburrido. No es como que, ay, está aburrido, ¿qué lo pongo a hacer? Ay. Yo le digo a mi hija, ay, me parece fabuloso. Porque cuando uno está aburrido, tiene que esforzarse a pensar qué ponerse a hacer. Entonces, digamos que esa capacidad o ese permitirles aburrirse y mirar en qué entretenerse, sin yo ponerles una pantalla, que aquí entramos como a englobar otro temita, me va a permitir a mí el yo poder decirle a mi hija, necesito 30 minutos o una hora, posiblemente dependiendo de la edad, no entienda qué en cantidad de tiempo es, pero yo le puedo poner algo más concreto. Ejemplo, cuando esto suene, ya estoy desocupada. Okay. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué límite le pongo desde el amor? Hija, tengo que terminar esta actividad. Cuando esta cosita suene, o cuando esto se apague, o cuando esto termine, yo termino la actividad y podemos jugar. Okay. ¿Cierto? Entonces, eso es que me ayuda, de que yo puedo seguir haciendo actividades, así mi hija esté al ladito jugando, así esté con un primito, un hermanito, lo que sea, pero puedo estar haciéndolo, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante que aprendan a jugar solos, como en este contexto? Porque eso me va a dar a mi tranquilidad de que ella me va a esperar. Y hay algo que se fomenta ahí hermoso, que es la tolerancia a la frustración. Y la autonomía. Entonces, claro, obviamente tampoco es extenderlo a todo el día, pero sí mirar cómo. Que voy a meter acá como ahí en el temita que toqué las pantallas, y es que cuando uno le pone pantalla, ellos están entretenidos, ellos están así. ¿Cierto? Sí. Pero cuando es literal, ¿cierto? Pueden haber programas interactivos, sí, o sea, hay muchas cosas, hay momentos en los que se los puede poner, se acostumbra uno con ella a la película, son formas, ¿cierto? ¿Cuál es la intención? De que cuando necesitemos estos espacios, no mandemos a nuestros hijos a estar simplemente entretenidos, sino que puedan generar una conciencia de, hija, voy a estar acá y luego estamos allá. Entonces eso también nos ayuda mucho a organizar el tiempo. O mientras que yo cocino, tú te vas vistiendo. O mientras que tú te bañas, yo voy diciendo el desayuno y luego te paso el jabón. O sea, mirar cómo logramos interactuar dentro de lo cotidiano con ellas. Aquí que va con la teoría. Y es claro, llega ya un momento en el que nos quitan un poco de responsabilidad, y es que ven, es que no es la cantidad de tiempo, es la calidad que le estás brindando. Y dentro de esa calidad es importante que podamos identificar cuáles son las dinámicas de nuestros propios hogares. Cuando ya identifico esa dinámica propia, puedo mirar cómo integrar la teoría. Pero si yo trato de acomodar mi vida a la teoría, no me va a funcionar, porque entonces tengo que cambiar de vida.
¿cierto? Sí, y yo creo que aquí hay algo importante y es, a ver, papás y mamás, somos psicólogas, pero también tenemos como esa conciencia de que no toda la teoría funciona al pie de la letra. Ujú. Yo he tenido papás en consultas que me dicen, yo sé que me vas a decir que les quite la pantalla, pero es imposible. Y yo les digo, yo no te voy a decir eso, yo te voy a decir que la regulemos y te voy a decir que propongas otra actividad aparte de la pantalla, porque tampoco es irnos al extremo de que cero pantallas cuando también tenemos que empezar a entender las dinámicas actuales de los niños y la relación que tienen con este tipo de tecnologías y la idea es también tratar de regular. Pero es como ser esa parte humana hoy de decirles está bien que las usen, solamente que hay que regular y también a veces los papás se acomodan y es verdad, a veces se acomodan también yo en vez de sentarme a jugar, entonces mejor que vea la pantalla. O yo en vez de inventarme algo diferente, como por ejemplo, hagamos una carrera, yo lavo los trastes y tú te vistes, el que más Ay, eso gane. funciona ¿Sí? Eso les perfectamente. encanta a los niños, pero el papá también a veces no quiere incomodarse y lo más sencillo a veces es en la pantalla. Entonces creo que es Claro. un trabajo que también hay que hacer con amor. De hecho, les voy a confesar algo. Cuando yo estoy muy cansada los fines de semana, ¿cuál es la fija? La peli. Pero como yo ya sé que en la semana no hemos tenido mucho tiempo, ¿yo qué hago? Me desconecto y me veo la peli con ella. Entonces es una forma también de interactuar, porque no es como que ella está en la peli, yo estoy en el celular, sino que es como que, hija, mira, en este momento estoy agotada, no quiero salir, como que no me quiero mover, ¿te parece que nos vemos las dos una peli? Entonces ya la peli se vuelve un mundo de que mamá, mira aquello, mira no sé qué, entonces es una forma también de interactuar, pero mira que cambia, como tú dices, la forma en la que lo estamos utilizando. Sí, Juli, y me parece importante hacer un llamado a la conciencia en realmente la calidad de tiempo, porque no acompañar al niño a fútbol, a la niña a natación, no sé, a que los lleven a los jueguitos y los niños vayan y jueguen con los amiguitos mientras el papá está conversando, la mamá está en el celular. Eso es acompañamiento, pero en realidad con papá y con mamá no fue un compartir genuino, ¿sí? Entonces cuando tú mencionas lo de la peli me parece hermoso porque estás ahí con ella, un niño durante la película pregunta, dice, comenta, pero entonces hay que la mamá y el papá estén ahí viendo la película. Papás, desconectémonos un momento, o sea, no pasa nada si hacemos esa desconexión de 1 hora, 15 minutos que dura una película infantil y estamos ahí, incluso si no nos preguntan, nosotros podemos preguntar qué fue lo que más te gustó, qué te pareció eso que hizo el personaje, o sea, como estar realmente ahí. De hecho, en las extras clases, digamos que hay una frase que se me viene acá en la cabeza y es que las personas siempre aspiramos libertad, pero cuando la tenemos no sabemos qué hacer con ella, tanto que empezamos a mirar con qué llenar esa libertad de tiempo que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Hay papás que tienen la posibilidad o tenemos la posibilidad de acompañar a nuestros hijos en varias actividades, ¿cierto? Es válido si en algún momento tienen que terminar de trabajar, pero anticípelo también con sus hijos. Tus hijos también sepan, hijo, mira, mientras que tú calientas, yo voy a terminar algo del trabajo. Cuando ya tú dejes de calentar, yo guardo el celular. ¿Por qué? Porque mi hijo está entretenido o está concentrado entrenando, pero él sabe que yo estoy ahí, que va a ser mío cuando haga algo bueno. Ejemplo, está mi hijo en fútbol, ¿cierto? Está en fútbol y por allá hizo un pase y me miró a mí y yo estoy acá. Ay, sí. ¿Cierto? Entonces es chévere que él sepa y que lo puedan anticipar y que nosotros le podamos cumplir. O sea, papás, como adultos a veces fallamos tanto. Y no solamente a nosotros mismos, también a nuestros hijos. Entonces quedamos en hacer algo y solamente decimos que sí porque sí y no miramos la agenda. Programen lo más básico, o sea, hasta lavado del cabello, mamás, hay que tenerlo en la agenda porque nos demoramos más bañándonos. Entonces, qué rico que cuando le prometamos algo a nuestros hijos, nos obliguemos a cumplírselo. Sí, sobre todo porque hay que entender que los niños tampoco por ser inocentes es como que no se dan cuenta de nada. Yo he recibido papás en consulta como muy desconectados de que, el niño no escucha, sí, pero él no se dio cuenta. Tuve la conversación con el papá, pero no se dio cuenta. No, sí, sí se dan cuenta, sí lo perciben, sí logran como entender ese distanciamiento que de pronto puedan estar teniendo. Entonces hay que tratar de que sepamos, de que tengámoslos en cuenta realmente y que sí se dan cuenta. Claro, ahí estaba acá anotando algo para poder puntualizar ahí con algo que mencionas, y es que cuando nosotros reaccionamos de cierta forma con nuestros hijos, lo voy a llamar como una forma agresiva o impulsiva, para no llamarlo ni bueno ni mal, sino como una forma brusca, ellos
no nos juzgan a nosotros. Ellos se dejan de querer por sentir que no son aptos para nosotros. Ok, o sea, el niño siente que no es apto para el papá, que no, que él es el malo, por decirlo así. Exacto. Wow, sí. ¿Por qué? Porque digamos que nuestros niños están buscando el adulto de, mírame, está bien, está mal, ¿qué hago? O sea, enséñame porque yo estoy explorando un mundo de posibilidades y necesito como la aprobación o esa sensación de ser visto, ¿cierto? Ojo, una cosa es decir muy bien y otra cosa es decir lo lograste, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es la diferencia? Paréntesis. Sí. Y es que cuando yo le digo muy bien, ejemplo, tú llegas y me cuentas, Juli, imagínate que me conseguí este y este contrato. Sí. Digo, qué bueno, ¿tú cómo quedas? Oh, bueno. Sí, como, bueno. Bueno, gracias. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Con los niños pasa lo mismo, es como que no Pero quieres si más. me dices lo lograste, Eso, lo logras, ¿cómo lo hiciste? Ok. ¿Cómo lo alcanzas? Uy, cuéntame cómo lo hiciste. Entonces, mira que es como que sí, imagínate que primero hice que puedo esto. pensar es que te interesa lo que te estoy contando. Exacto, lo mismo Ok, pasa con los niños. ok. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a lo de se dejan de querer. Ellos no nos juzgan. Entonces, te contesté así, mira, ta. Y si yo soy otra vez como vieja escuela, por así decirlo, y no me disculpa, él dice, pues madre, es que algo pasa dentro de mí que hace que mi mamá no me quiera, o que mi papá no me quiera, o porque entro en conflicto. ¿Cuál es el conflicto? De cuando yo me porto mal, mi mamá me ve, y me gusta que me vea, pero no me gusta que me grite. Ok. Entonces, mira el contraste, o sea, yo tengo que dejar de sentir para poder acercarme a ti. Porque si yo me acerco desde el sentir, yo no voy a estar como ahí, me voy a alejar. Entonces, ¿viste lo que pasa ahí? Ejemplo, voy a otro ejemplo, por ejemplo, con los aporreones. Ahorita ya hablabas de no llorar. El niño se cayó, lloró, no le pasó nada. Esto lo que está generando al niño es una confusión a nivel de procesamiento de información. ¿Por qué? Cuando yo me caigo, todo mi sistema nervioso se activa y digo, acá pasó algo, ya sea que se haya asustado o se haya porreado de verdad, Sí. ¿cierto? No sabemos. Cuando ya mi figura principal me dice a mí, no te pasó nada, vuelvo y entro en conflicto, porque es como que, Como o sea, que, pero yo... si me duele, entonces no me duele. Exacto. Si estoy sintiendo esto, entonces no puedo porque no me pasó nada. Así es. Ok. Y ahí donde es la importancia que primero nos revisemos a nosotros. Papás, no vamos a ser perfectos, pero una disculpa es una cosa maravillosa. Sí, yo siempre les digo acto de reparación, papás y mamás. Ay, es que me equivoqué, no fui capaz de aguantar, le grité o incluso los zarandeé, eso no lo deberíamos hacer, pero ¿qué pasó? Porque no somos perfectos. Vaya en esa humanidad y humildad también con su hijo y dile, perdóname, sé que no estuvo bien, ya te voy a que nos cuentes un ejemplo de eso, porque yo no soy mamá, pues de la teoría la tengo clara, pero Juli lo es, y esos actos de reparación tan significativos, ¿cómo lo manejas tú con tu hijo? Bueno, me voy a acordar de uno. Sí, la levantada y la llegada tarde al colegio. Ok. Antes de llegar tarde, estábamos en la casa, ¿cierto? Hija, báñate. No. Hija, que te bañes. No. Claro, como uno ya empieza también con esa imposición, ella que dice, también. venga, que es que estamos al mismo nivel. Yo, no, que te bañes. Entonces, que ella me desespera y es como que, no me grites. Ahí se defendió. ¿Qué pasa? Como yo empecé con el grito, ¿qué tiene que hacer la otra persona? Hablar más duro para que lo escuche. Cuando yo ya siento que ella me grita, me dice, no me grites, yo digo, Entras tu alarma. exacto, yo le digo, hija, tienes toda la razón. Sin embargo, la próxima vez me lo dices diferente, porque el respeto es mutuo. Entonces yo te escucho sin tener que tú también me grites, sino que ya bajamos una vez la voz, ¿cierto? Ok. Listo. Ahí. Luego la terminé de duchar, organizé, como ya como que bajaron los humos, ella paró de llorar. Obviamente ella cuando me dijo, no me grites, lloró, o sea, entró como en pánico, o sea, ya se sabe defender, pero igualmente se activa como ese, Claro. estoy en peligro. Ya yo me bajé, exacto, ya me bajé y me dije, tienes toda la razón, no te grito, necesito que te bañes, no está cogiendo la tarde, báñate, ahorita hablamos. Se bañó, cuando terminamos, ya cuando le estaba diciendo, hija, discúlpame, yo no debí gritarte, tú sabes que eso acá no se permite, la próxima vez me dices, mamá, no me grites, tú también calmado para que tú no grites así como yo estoy gritando. Entonces miren que ya moldeé la conducta, ¿cierto? Y siempre tienes que poner límites. Y entonces ahí ya también la felicito, gracias por ponerme límite, porque yo caí en cuenta que no era así. Nadie lo puede hacer. Y me dice, sí, mamá, yo te disculpo, porque sé que
cerebro cocodrilo o la mamá cocodrilo, claves que tenemos y palabras, se salió. Yo sí, mi amor, así es, y estamos aprendiendo. Listo, mamá. Pero como yo ya sé más que tú, mira que yo me calmé. Ay, qué linda, por favor. Yo sí, mi amor, me tienes que seguir diciendo. Claro, y es entender, papás y mamás, que en el acto de reparación, que es esa disculpa con el otro, sobre todo con los niños, hay un acto de aprendizaje total. O sea, ahí también están enseñándole un montón de cosas a sus niños, como el saber decir perdón para ellos también, el entender que nos equivocamos, el entender que a veces no lo hacemos de la forma correcta. Por ejemplo, tu hija ahí para mí aprendió dos cosas. Primero, que no debería gritarte, y segundo, que sí debería poner límites. O sea, fue muy lindo ese perdón porque le enseñó también. Claro, y por ejemplo, ¿qué es lo más difícil de la situación? Y es lo que está dentro de nuestro cerebro, esos pensamientos. Ahora les voy a explicar cómo se vio esta escena en mi cabeza. Okay. ¿Cuál fue la escena de mi cabeza? Elena gritó, yo le pegué. Es como que yo sé que si yo le pego, se calla, porque yo soy la autoridad. Pero entonces, claro, cuando yo sé que no le voy a pegar y no le quiero pegar, uno entra como en cortocircuito también. Entonces yo estoy en la cabeza, pues yo sé que a mí me pegan y yo me calmo. No, pero yo no le quiero pegar. Espere, yo me calmo, acepto mi error, ahorita hablamos. ¿Por qué hablamos ahorita? Porque yo también estoy así. O sea, yo también me ericé y estoy con mi modo cocodrilo activado, que es el cerebro reptiliano. Sí. Entonces, mientras que yo la sigo organizando, ya las dos nos vamos calmando para poder hablar. Okay. Mientras que pasa ese lapso, hay un momento en el que me siento mal, sí. ¿Por qué? Porque uno empieza a decir, yo no debía hacerlo, yo por qué lo hice, qué pereza otra vez a disculparme, qué pereza otra vez a equivocarse. Pero entonces vuelvo y me digo, espera, estás aprendiendo y tu hija también aprendió. Entonces ahí ya en ese lapso, mira que son cosas súper diferentes lo que uno hace a lo que uno habla mientras que está haciendo todo eso. Entonces, ¿dónde está la decisión? Porque tú puedes decidir seguir con el patrón que está en tu cabeza o poner en práctica algo diferente a ver cómo te funciona. Okay. Ya cuando yo hago el acto después de haberla organizado y la abrazo, ese abrazo ya es como que, ya nos abrazamos, ya nos disculpamos, mi amor, esto no vuelve a pasar, o lo seguimos tratando de esta forma. Y entonces, quedas bien tú y queda bien ella. Exacto, y ya, o sea, no es necesario ni siquiera como que no te hablo, no me hablas, no, ya seguimos normal. Ok, bueno, Juli, yo creería que me gustaría mucho escuchar para esas mamás y papás que se sienten a veces tan culpables, que no lo hacen bien, que por más que intentan, sus hijos siguen teniendo pataletas, que por más que intentan, siguen de pronto oposicionistas o muy desafiantes. ¿Qué les decimos a esos papás, a esas mamás, desde la humanidad del individuo ya como persona, no tanto como papá ni como mamá? Bueno, primero que todo es buscar una red de apoyo que esté empapada de lo que tú quieres darle a tus hijos, ¿cierto? Si tú quieres darle una crianza diferente a tus hijos, pero estás rodeada de personas que están, vuelvo al old school, como a la vieja escuela, va a ser muy difícil porque este ejemplo que yo les acabo de dar a nivel cerebral mientras que estoy discutiendo sobre qué hacer, ya va a ser una realidad. Porque no está basado en tus pensamientos y en tu enseñanza, sino en lo que te dice el contexto. Entonces va a ser para ti más difícil tomar otro tipo de decisión. Entonces, primero que todo, ese entorno. Segundo, identifica muy, muy bien cuáles son tus dinámicas y qué es lo que quieres que él aprenda. Porque antes de tú enseñárselo, lo tienes que implementar en ti. Ejemplo, si tú quieres que tu hijo coma saludable, no compres mecato. Okay. No quiere decir que no vayan a comer mecato, pero cómanlo fuera de la casa para que no lo tengan a la vista, ¿cierto? Si en algún momento ustedes quieren que su hijo dejen de tirar cosas, listo, entonces acompañémoslo para que la reacción no sea como exasperada, sino que sea más tranquila, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Un niño tira algo, ¿por qué lo tiraste? Entonces, claro, estamos más concentrados en la acción que en la emoción. Y hay que concentrarnos más en la emoción para nosotros saber qué mostrarle desde el comportamiento para que ellos luego también lo hagan, ¿cierto? Y eso es importante lo que acabas de decir, hay que concentrarnos más en la emoción del niño, el por qué gritó, el por qué tiró, el por qué hizo lo que hizo, más que en el acto como tal, porque si acompaña la emoción, pues le puedo enseñar a hacerlo de forma distinta. Exacto, y más porque dependiendo de la edad, estamos hablando de menos de 6 años, sigue estando el cerebro reptiliano muy activado, entonces yo respondo.
respondo a lo que me dé simplemente por sacar lo que estoy sintiendo, ¿cierto? Entonces es, mamá, si realmente se ven abrumadas, porque yo sé que es un trabajo difícil, porque solamente cuando maternamos a nuestros hijos aprendemos a maternarnos a nosotros mismas. Porque hay cosas que no sabíamos que estaban pasando. O sea, yo supuestamente estaba súper bien. Nació mi hija y ¡pum! Ay, yo todavía tenía esto en mi cabeza. Ay, yo no había sanado esto. Ay, no sé qué, ¿cierto? Entonces, si en algún momento sienten que es desbordante, grupo de apoyo, busquen ayuda, o sea, acá vemos psicólogas a su disposición. Hay veces, miren, que no es ni siquiera esperar el problema, no es ni siquiera como saber qué hacer, sino desahogarse. Cuando uno se desahoga pasa algo que es la catarsis, y es que yo saco, y cuando saco, uno ahí mismo también se entiende. Sí. O sea, unas veces el insight. Se dan cuenta hablando y hablando, y nos pasa mucho en consulta que el paciente está hablando, ve, yo no había caído en cuenta de lo que acabo de decir, y yo, qué bien, por eso es que hay que hablar. Exacto, y más porque, claro, estamos en una época de mamás superpoderosas. Sí. Entonces, la mamá superpoderosa es la que puede con todo menos con uno mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para nosotros mismos. Esa es otra recomendación, mamás, saquen un día a la semana, vea, si sean 3 horas, se van a comer un helado sin afán, se van a almorzar calientes sin nadie que les diga mamá, 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 mamá. Yo sé que vamos a nuestros hijos, pero también es real que esa carga nos abruma. O sea, hay veces yo le digo a mis consultantes, miren, va a sonar muy brusco, yo a mi hija la amo, pero hay veces no la quiero escuchar. ¿Por qué? Porque estoy tan cargada de cosas en el día, tengo que hacer esto, claro, uno lo tiene que resolver también, pero entonces llegamos, mamá, 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 y como que ¿cierto? Entonces cuando uno ya se siente así es como que ya no o explota. Si yo dentro de mi agenda programo un día para mí, puede ser un día, puede ser 3 horas, puede ser un día completo, puede ser una amanecida, puede ser un tirarse de la cama y no bañarse y comer en la cama, o sea, cualquier cosa que a ustedes les guste sin los hijos. Porque eso les va a permitir recargarse, volver a la calma para que cuando los hijos vuelvan, ay, mi amor, estoy totalmente recargada para ti. Exacto, y sin culpa. Es que por eso no es la culpa. Mira lo que Julia acaba de decir. Van a tener un tiempo para ustedes, para que cuando sus hijos regresen, ese tiempo para ustedes les hizo estar más dispuestos, más amorosos, más pacientes. Entonces finalmente es como un tiempo para ti como mamá, pero que va a beneficiar a tu hijo. Claro, y de hecho, si de pronto llevan mucho tiempo sin practicarlo, les dejo la tarea para este fin de semana. Por favor, utilicen a la abuela, a la persona de confianza para que les cuide el hijo. Incluso no sale, digamos que han pasado 3 horas y uno ya quiere estar con los hijos. Como que esa necesidad de, ya estoy lista para ti, ya estoy para ahí, ¿cierto? Porque papás, miren, todo lo que pasa en nuestros hijos es reflejo de lo que pasa en la casa y lo que pasa con nosotros mismos, ¿cierto? Sin culpas, es más de responsabilidades, de poder entender de, venga, hay que hacer un cambio, venga, está pasando algo, venga, ¿cómo me ocupo desde el amor, entendiendo que todos estamos en un proceso de aprendizaje? Exacto. ¿Qué sería rico que dentro de sus agendas, así como programan reuniones, ir al trabajo, el colegio del niño, un montón de cosas, puedan agendar también espacios para ustedes? ¿Con qué intención? De que no solamente se den ese espacio cuando ya estén colapsados, que cuando ya le grité 3 veces, entonces ya sí me di cuenta que tengo que parar, sino que lo evitemos. ¿Cómo lo evito? Dentro de mi cotidianidad, todos los viernes de 6 a 8 de la noche es para mí. ¿Para mí para qué? Para recargarme, para hacer lo que me gusta o para no hacer nada, que es válido. Y hagamos ese uso de esa tía amorosa, de esa abuela amorosa. El espacio de los niños también solo con los abuelos o solo con los tíos les va a servir un montón. Son espacios que como la mamá es tan diferente con ellos, entonces estas personas también ofrecen un montón de aprendizajes, de actividades que tal vez papá o mamá no brindan, ¿cierto? Porque tienen un rol diferente. Entonces, hay abuela, abuelo, tío, tía, que sean de las personas de confianza para que te vayas tranquila. Aquí de los dejo, 2 o 3 horitas y ustedes se desconectan y a disfrutar. Incluso hay veces cuando son papás que viven juntos, pasa. Porque se distribuyen las funciones de forma inconsciente. Entonces la mamá es la que se encarga de los hijos, el papá se encarga de otras cosas o de otras actividades con los hijos. Entonces llega un punto en el que el papá se fue con los hijos, pero él no sabe qué hacer con los hijos. Entonces como que, ¿cómo le caliento la comida? ¿Cómo no sé qué? Y la mamá es como...
no descansé. Claro, la mamá también asume un rol de resolver, entonces cuando eso pasa, yo les digo a mamá, usted se va a ir, empiece con 2 horas, Sí, empiece con 2 horitas, para que esté tranquila, vaya después de almuerzo, para que no le tengan que llamar para el almuerzo, ¿cierto? Sí. O para resolver. Después de eso, desconéctese, silencio. Es más, uno siente el vacío, uno es como que... pero es bueno que te enfrentes a Claro, eso. y más porque entonces nos vamos a descubrir a nosotras mismas, que eso es lo que Claro. también hay veces evadimos, Mm. quiere estar con nosotras mismas, entonces agéndenlo sin culpa, se van a ver que es demasiado, se van a dar cuenta que es demasiado necesario y que eso las va a recargar un montón. Para ir cerrando, quiero agradecerte, Juli, por tu valiosa experiencia como mamá, como profesional. Me ha encantado este espacio, espero que a ustedes también. Voy a dejarles en los comentarios abajo la información de Juliana si la quieren buscar para ayuda profesional. Y nada, Juli, gracias por este momento tan maravilloso, que espero que a todos los papás y mamás que nos están viendo sea de muchísima ayuda. Espero que esas herramientas les funcionen y mamás, papás, por favor pongan en práctica todo esto y acá estamos a disposición también para alguna duda, inquietud que tengan. Claro Muchas que gracias, sí. Lau. Con mucho gusto, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.